Hoy vamos a ver eh, el otro tipo de pronósticos basados en la historia de producción, pero en vez de ser en la propia historia de producción, va a ser en la historia de producción de elementos vecinos. Esos elementos vecinos, lo más normal es que sean pozos, pero podrían ser capas análogas, podría ser mallas análogas si estoy en una secundaria, así que vamos a ir hablando de las diferencias. Pero la más normal es pozo tipo, el elemento más normal es pozo, por eso el nombre más normal es pozo tipo. Lo que vamos a hacer es tratar de construir un pozo teórico basándonos en la producción, en el comportamiento de otros pozos, de forma tal que de poder decir, si perforé 20 pozos y son independientes pero son análogos y en promedio se comportan de una determinada manera, entonces mi pozo 21 debería comportarse como el promedio de ellos. ¿Sí? Hay muchos peros en lo que estoy diciendo, que es todo lo que vamos a hablar, pero esa es la idea general. Entonces, vamos a ir viendo, lo separé en distintos casos, donde empezamos de unos muy sencillos y los voy complejizando, y voy a tratar de ir siguiendo esto para que tenga sentido. Así que vamos a empezar con el más simple de todos, que es, acá hay un poquito de lo que estoy diciendo de la construcción del pozo tipo, pero mucho lo voy a ir diciendo en simultáneo. Vamos a empezar con el primer caso, que es, tengo un único pozo que, vamos a hacer así, que produjo hasta el final de su vida, ¿sí? Desde un momento inicial hasta un momento final, y que empezó y terminó su historia de producción en un reservorio dentro del cual a un distanciamiento, y ese distanciamiento vamos a hablar un poquito más, pero tiene que ser suficiente como para yo poder sospechar que el nuevo pozo que voy a ir a buscar, que voy a ir a perforar, va a encontrar las condiciones iniciales que este pozo tenía, ¿sí? Las mismas condiciones iniciales, que se choca un poco con lo que venimos hablando de balance de masa, porque el balance de masa asume que todo es un tanque y que si yo saco masa de ese tanque, entonces la presión cae y cae en todo el reservorio. Entonces, si pongo pozo años en el futuro, ese pozo va a encontrar la presión disminuida. Depende cuán transmisible sea ese reservorio que estoy yendo a perforar, entonces este nuevo pozo que voy a hacer puede o no haber sentido el disturbio del primero. En el caso extremo, en el caso utópico para el método que vamos a estar usando ahora, el pozo nuevo que voy a hacer es completamente independiente de lo que haya pasado en el pozo anterior. Entonces, si tengo un reservorio, dos pozos suficientemente lejos, asumo que es homogéneo por no conocer otra información por ahora. Y sé que el pozo arrancó su historia de producción acá y terminó su historia de producción acá y no tengo ninguna otra información. Entonces no tengo ningún motivo válido para decir que el pozo nuevo va a comportarse distinto que este. Podría entonces tomar esta historia de producción y decir mi pozo nuevo, ¿sí? Mi pozo tipo se va a comportar exactamente como se comportó este. Y esa misma historia de producción es el pozo tipo. Hay muchas cosas mal con eso, las vamos a ir discutiendo, o muchas cosas controversiales, no necesariamente mal, pero hay una que es matemáticamente incómoda, que es que el nuevo pozo herede el ruido del viejo. Entonces lo que probablemente haga, más allá de todo lo que haga después, seguramente esta curva la suavice de alguna determinada manera. ¿Sí? Exponencial, hiperbólica, después es medio irrelevante. Pero seguro que, bueno, seguro no, pero lo más probable es que no me copie la historia con todo el ruido propio de esa historia. Ahora, para que el pozo nuevo, ya sea el ruidoso o el suavizado, sea representativo de un pozo en ese reservorio, tengo que partir sí o sí de la premisa que el pozo nuevo va a tener el mismo comportamiento operativo que tuvo el primer pozo. Entonces, ¿qué voy a meter en esa bolsa del mismo comportamiento operativo?
bueno, que va a estar terminado de la misma forma, bueno, va a estar perforado de la misma forma, va a estar terminado de la misma forma. Si este tuvo alguna intervención, o bueno, este en particular, el azul que puse, no tuvo, o no puede haber tenido, porque es el caso más básico de todos, ningún cambio en el sistema de extracción, ningún cambio en los niveles que está produciendo, ningún cambio en su vida. Se perforó y se terminó el día 1 y produjo sin inconvenientes hasta el final de su vida. ¿Es real eso? En general no va a pasar eso. En general le voy a ir haciendo cosas al pozo a medida que pasa el tiempo, pero para este caso, que es el más básico, lo tomamos como una premisa. Entonces, si realmente puedo decir, el pozo nuevo va a ir al reservorio, mismas condiciones iniciales, y operativamente, lo voy a desarrollar de forma análoga, entonces, si es análogo desde el punto de vista reservorio y es análogo desde el punto de vista operativo, entonces no me queda ningún argumento para decir que el pozo nuevo va a ser distinto que el pozo anterior, que el pozo existente. Entonces, lo único que hago es suavizar la curva. ¿Sí? Mi pozo tipo es la curva roja y se acabó. Todo el tiempo, como siempre en semi-low. Así que el caso más simple debería ser este. ¿Sí? Vamos al caso 2, que es un poquito levemente más difícil, pero que ya empieza a tomar color de la matemática pozo tipo en serio. Tengo dos pozos. Los dos produjeron hasta el final de su vida y casualmente duraron lo mismo. ¿Sí? Supongamos que este es el límite económico. Ahora, tengo que hacerme la pregunta. La primera pregunta que aparece por haberme alejado del caso 1 y ahora tener dos elementos en vez de uno. ¿Por qué los pozos dieron distintos? ¿Por qué este arranca con este caudal inicial y este arranca con este caudal inicial? Obviamente el área abajo de este da una acumulada mayor que el área abajo de este. Entonces tienen distintos caudales, distintas acumuladas, por supuesto, por consecuencia. Entonces, ¿por qué dieron distintos? Y puede haber dos respuestas. Conozco el motivo por el cual dieron distintos, es cuantificable el motivo por el cual dieron distintos, o desconozco el motivo por el cual dieron distintos. Para poder decir que conozco el motivo, tengo que poder identificarlo, tengo que poder medirlo y tengo que decir, este está en una zona donde la permeabilidad es 2 órdenes de magnitud mayor que este. Entonces, el comportamiento me queda atado a una variable, en este caso estática, geológica, de cuando la permeabilidad es mayor, el comportamiento del pozo es mejor. Perfecto. Ahora, si no tengo ese dato y solamente veo el resultado, que es los pozos dieron distintos, y desconozco el motivo por el cual dieron distintos, entonces no tengo forma de predecir el tercer pozo si va a ir si donde va a caer ese pozo va a ser una zona más parecida al azul o más parecida a la verde. Digo zona por decir zona, pero cualquier variable que entre en juego, el daño en el momento de la perforación, cualquier cosa que yo pueda identificar de diferencia entre ellos, es un potencial explicador de por qué dieron distintos. Si no tengo forma para explicar la diferencia, entonces no tengo forma de predecir si un potencial tercer pozo se va a parecer más a uno o al otro. En ese caso, y solo en ese caso, puedo hacer el promedio. ¿Sí? Entonces, puedo promediar estos dos pozos de esta forma. Y por supuesto, para no casarnos con la curva ruidosa, la suavizamos. Y este es nuestro pozo tipo. ¿Cuáles son las condiciones para poder hacer eso? El pozo tiene que ser realmente... los dos pozos entre sí, el azul y el verde, tienen que ser realmente análogos. ¿Sí? No puede haber una diferencia que explique la diferencia en su comportamiento. ¿Hay una diferencia en sus comportamientos? Sí.
¿Hay una explicación para por qué dieron distintos? Sí, solamente que yo no la conozco. Si no la conozco, entonces no puedo predecir los futuros pozos. Hago el promedio y suavizo la curva siempre para trabajar con una curva matemática en vez de con una curva ruidosa. En el programa que sea que estamos trabajando, ya sea Excel o cualquier simulador o cualquier programa de software de petróleo, es mucho mejor trabajar con una curva matemática que copiar y pegar esta curva ruidosa, ¿sí? En el tiempo, si quiero ir perforando en el tiempo. Ahora, aumentemos la dificultad. Tengo dos pozos, comienzan a producir juntos, pero tienen distinta vida, ¿sí? Distinto tiempo total de vida. Los dos llegan hasta el límite económico. Y quiero construir el pozo tipo. De nuevo, los pozos son análogos. Cuando digo análogos, incluye todo lo que ya vengo hablando. Si son iguales, no encuentro la diferencia, no encuentro motivo de su diferencia, etc. Quiero hacer el promedio entre estos dos pozos. Si lo hago matemáticamente, ¿qué me va a pasar? Voy a estar promediando estas dos curvas. ¿Sí? Lo hago fecha a fecha el promedio. Y llego hasta este momento. Y acá tengo un problema. ¿Por qué? Porque este pozo deja de existir. Entonces, si estoy promediando en Excel, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Voy a venir hasta acá, este dato desaparece y el promedio me da el anterior. Esa es una de las formas. La otra forma es incorporar un cero. ¿Sí? Que este pozo se vaya a cero. Acá no puedo hacer cero porque estoy en escala semilogarítmica, pero el equivalente a un cero acá, y si este caudal era 3 y este caudal era 1 y el promedio estaba en 2, entonces cuando este 1 lo paso a un 0, este 3 con el 0 me queda un 1,5 y hace un escalón para abajo. ¿Sí? Y va promediando esto con un 0. Hasta que acá llega 1 con 0 es 0,5. ¿Sí? Entonces, escalón para arriba, escalón para abajo, y hay algunos autores que lo que dicen es promedio como si el verde siguiera al límite económico. Y acá voy a tener 3 con el 1, sigo estando en 1,5 y hasta que este 3 pasa de 3 a 1 y promedio el 1 con el 1, entonces esto apunta acá. Entonces, ¿qué son los tres potenciales resultados que tengo? Un escalón para arriba, un escalón para abajo o un quiebre de comportamiento. ¿Sí? Acá no se nota tanto, pero vengo con un comportamiento y acá quiebra y sigue con otro. ¿Cuál es el correcto? A mi entender, ninguno de los tres. Están mal los tres. ¿Por qué? Porque el reservorio no tiene por qué saltar ni por qué quebrar su comportamiento. El reservorio se viene comportando de una forma, los dos pozos se comportaban de una forma. Esta parada del pozo verde es arbitraria. Es una parada operativa, es un motivo que nada tiene que ver con el reservorio. Lo paré yo porque ese pozo dejó de ser rentable. El reservorio, ¿cómo hubiese seguido su comportamiento si lo dejaba libre? Bueno, iba a seguir de una determinada forma. Podemos discutirla esta forma, pero hubiera seguido produciendo. Yo decidí pararlo, o el pozo se paró y decidí no volver a ponerlo en marcha porque no me convenía. Pero ese comportamiento es ajeno al reservorio. Es una decisión mía. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de resolver esto? Ninguna de todas las que estaban acá, sino extrapolar el comportamiento del pozo que paré operativamente o que se paró operativamente, hacer esta declinación y ahora sí promediar. ¿Hasta dónde? Y hasta el límite económico. Lo mismo que veníamos haciendo antes. Entonces, el pozo tipo no va a tener en este momento, en este punto, no va a tener quiebres, no va a tener escalones para arriba, para abajo, no va a tener nada extraño,
solamente va a seguir su comportamiento promedio su comportamiento físico promedio hasta un límite económico, de nuevo arbitrario, elegido por mí. Y obviamente a esto le pongo una curva suave para que la matemática me ayude nada más y hacer una ecuación útil, una ecuación que me sirva. Acá quedó medio horrible, pero creo que se entiende el punto. Entonces, ¿qué dificultad, entre comillas, extra me agrega esto? Que voy a tener que declinar los pozos por separado. En este caso, no es tan... Incluso si hiciera alguna de las otras tres alternativas, no es tan grave porque lo estoy haciendo cerca de 1 metro cúbico, ¿sí? Cerca del final de la vida. Pero vamos a ver en otros casos donde se vuelve importantísimo, al punto de que si no hago eso puedo estar cometiendo una animalada de error, ¿sí? Vamos al siguiente. Acá está explicado todo esto. Veamos dos pozos que están en producción. No terminaron su historia, sino que realmente están en producción. Y se pusieron en producción juntos, está bien. Esto lo puedo trabajar de dos maneras. Desde el inicio hasta hoy, supongamos que esto es la condición actual. Puedo hacer el promedio entre ellos, hasta donde tengo historia, ajustar una curva y extrapolar la curva. ¿Sí? No tendría nada matemáticamente incorrecto. Lo único que por ahí pierdo haciendo esto es un poco de la sutileza de la definición de declinaciones. ¿A qué voy con esto? Que esta curva roja ruidosa, que es el promedio de las dos historias, va a incorporar los ruidos de las otras dos. Supongamos que el pozo azul y el pozo verde son dos pozos que están en el mismo reservorio y van al mismo colector y de ahí van a la misma planta. Entonces, tiene sentido que por ahí no los controlo muy seguido y a veces le asigno más volumen a uno, a veces le asigno más volumen a otro, pero que el colector es la suma de ambos y eso está más o menos bien. Entonces, hacer esto en ese caso es como que la curva roja va a compensar un poco ese error mío que tengo yo de medición. Entonces, en ese caso, esto sería casi lo mismo. Hacer esto, que es lo que voy a decir ahora. Pero hay una segunda forma de hacer esto, que es mirar cada uno de estos pozos y declinar cada uno de estos pozos primero por separado. Y a esto, que es historia más pronóstico, sí hacer el promedio. Obviamente el promedio de la historia va a ser ruidoso, el promedio de los pronósticos va a ser suave, porque los pronósticos los estoy haciendo suave a propósito, ¿sí? Y para que esto llegue hasta 1, o hasta el límite económico que sea, lo voy a declinar, me voy a pasar, me voy a pasar y después voy a cortar donde me sirva. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma? Declinar cada pozo por separado, primero, antes de hacer el promedio. Tiene la ventaja de que cuando hago la declinación individual de cada pozo, puedo ver la historia de ese pozo, ¿sí? Cuando yo estoy declinando el pozo azul, estoy viendo qué es lo que pasó en ese pozo azul. Si alguien metió la mano, si cambió una forma de medir, si hice alguna intervención, si antes de esto había una zona que no debería estar declinando porque, no sé, acá tuve un cambio de sistema de extracción, entonces solo debería declinar un determinado pedazo. Entiendo que eso se choca un poco con lo que estoy diciendo de analogía, pero a medida que se van volviendo más complejos los casos, son un montón de consideraciones que tengo que estar teniendo en cuenta. Y si mi objetivo es representar de la mejor forma posible cómo se comporta un pozo, entonces es mucho mejor mirar el pozo que declinar el promedio de pozos, ¿sí? Entonces, si hago la declinación del tramito de promedio, del tramito rojo, me
pierdo un poco el jugo que me saca, que puedo sacar de declinar cada uno de los pozos por separado. Ni hablar que la declinación de cada pozo por separado la voy a estar usando en general para otras cosas, ¿sí? Para reservas, para el pronóstico propio de los pozos. Entonces, es algo con lo que usualmente voy a contar. Depende cómo sea mi empresa y si tengo cientos o miles de pozos va a ser más difícil. Vamos a ver algunos parches para eso. Pero lo óptimo va a ser que trate de aprovechar esa información que tengo, esos datos que tengo, a mi favor. Entonces, para un número manejable de pozos, ¿sí? Diría menos de 100, es casi que siempre se puede hacer así. Si estoy hablando de cientos de pozos ya es más difícil. Pero ahí ahora voy a hacer otra. Vamos a hablar de eso en un toque. Entonces realmente vale la pena hacer esto. Declino cada uno, hago el promedio, la parte histórica va a quedar ruidosa, la parte de pronóstico va a quedar suave y al final le aproximo todo con una función matemática. Donde esto termina siendo mi pozo tipo, que es suave y se comporta como el promedio de las historias y el promedio de los pronósticos individuales de cada pozo. Esto es casi indiscutible. Y a esto le podemos sumar el último de los casos que yo llamé simples, que es una condición muy similar, pero que con pozos que empezaron en distintos momentos. ¿Sí? Supónganse que esto soy. Esta es la condición más normal. ¿Sí? Tengo pozos que van entrando en distintos momentos y yo quiero declinar el comportamiento de esos pozos. Quiero generar una curva tipo con el comportamiento de estos pozos. La idea es la misma, voy a tener que ver cómo se comporta cada uno de los pozos individualmente, eso va a incluir probablemente declinarlos, ahora lo vemos, y con ellos construir un pronóstico, ¿sí? un promedio con el cual yo pueda aplicárselo a pozos futuros. A los pozos estoy pronosticando. Ahora, hay un tema, así como antes tenía que tomar la decisión de si promediar y después... si declinar primero y después promediar o promediar primero y después declinar, ahora me aparece un tema extra que es ¿qué hago con esta diferencia entre sus momentos iniciales? Podría, opción 1, declinar esto para atrás y hacer el promedio de todo, pero ¿qué va a pasar? El promedio entre este caudal inicial teórico y este caudal inicial real va a dar por acá, por el medio, ¿sí? O más alto, no sé lo que sea. ¿Este caudal es el verdadero promedio entre los dos caudales iniciales? No, es un disparate este caudal. ¿Sí? Este pozo empezó en 10, este pozo empezó en 100, esto es 1000 y este promedio me da, ¿cuánto dije? 10 y 1000, bueno, no sé, 505. Este 505 es una locura, ¿sí? Porque mis caudales reales iniciales son 10 y 100. Entonces, esto no puede ser. Lo que vamos a hacer es algo que en la industria es conocidísimo, que nosotros le decimos llevar a tiempo cero. Llevar a tiempo cero es trasladar esta curva en el eje X hacia atrás, desplazarla todo hasta acá. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo dos pozos que inician en el mismo momento y que terminan en momentos distintos. Es lo mismo que teníamos en el caso 3, creo que era. Pozos que arrancan en el mismo momento y terminan en momentos distintos. ¿Por qué terminaban distinto antes? Porque llegaban al límite económico en momentos diferentes. Ahora, ¿por qué terminan distintos? Porque los dos están en producción. Solo que este produjo, no sé, 5 años y este produjo 2 años. Cuando los llevo a tiempo cero, va a haber 2 años que coinciden y va a haber 3 años de este donde este está produciendo solo. Pero ya sabemos resolver eso. ¿Qué hacemos? Declinamos cada pozo por separado hasta el límite económico.
bueno, este me va a quedar muy gigante. Lo hago un poquito más conservador. Declino cada pozo. ¿Sí? No hace falta que lleguen al mismo punto, se pueden cruzar, son completamente independientes. Y hago el promedio en serio ahora. La parte histórica va a ser ruidosa. Acabo de hacer una curva matemática en promedio con un poco de historia, entonces va a ser un poquito menos ruidosa. Y acá ya va a ser una línea recta. ¿Sí? De nuevo hasta el límite económico. Para poder llegar al límite económico, estas dos se tienen que pasar un poquito, ¿no? Entonces esta se pasa un poquito y la corto en mi límite económico. Y a esta curva roja después le aproximo la función matemática suave. Y esa resulta mi pozo tipo. Hay una única cosa que acá podría haber hecho un poquito mejor, que es este azul, ahora ya sabiendo que lo voy a llevar a tiempo cero, lo puedo declinar antes de llevarlo a tiempo cero. ¿Por qué? Y porque si esto es 2020, esto es 2015, y yo sé que en 2019 hubo un paro y acá hubo un bajate o lo que sea en la historia de producción, cuando esto lo llevo a tiempo cero pierdo la referencia del eje X. ¿Sí? Me queda este hueco, me va a quedar en 2000, ¿qué dije? ¿Cuánto lo llevo? 3 años para atrás, me queda en 2017, ¿sí? Entonces, 2016. No, pierdo un poquito esa referencia. Entonces por ahí es mejor declinarlo primero, después desplazarlo y hacer los promedios. Sutil, pero bueno, es mejor hacer eso que nada. Esto es la base de cualquier pozo tipo. Declinar cada pozo por separado, llevarlo a tiempo cero, esas dos son intercambiables, pero no es tan grave. Promediar y suavizar. Creo que acá está puesto el punto a punto. Exacto. Sí. Ahora, el primer punto que lo aclara solo porque yo lo aclaro todo el tiempo es verificar realmente que sean análogos. ¿Sí? Todo el tiempo tengo que estar preguntándome si realmente son análogos. Ahora, esto es muy sólido, es muy difícil de discutir, sin embargo, es una de las cosas que, literal, puede ser una de las cosas que peor se hacen en la industria. ¿Por qué? Porque en general, si bien los softwares permiten hacerlo bien, también permiten hacerlo mal. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Acá lo estaba haciendo con 2 pozos, ¿sí? Pero imaginemos que tengo una cantidad diferente de pozos. Y esto todavía no lo dije, pero apelemos por ahora a la intuición. Asumamos que a medida que pasa el tiempo, los pozos son levemente peores, ¿sí? Como acá estoy partiendo de la premisa que los elementos son independientes, entonces no tengo argumento todavía para decir que los pozos son peores. Pero asumamos que por 2 motivos más o menos lógicos los pozos van empeorando con el tiempo. Uno, arbitrariamente voy a tratar de perforar las mejores locaciones primero, ¿sí? Porque financieramente es mejor. Entonces, si encuentro, aunque sea por olfato, una zona que yo considero que es mejor, entonces voy a ir priorizando o un flanco del reservorio o una cuadrilla trabaja mejor que otra, lo que sea, voy a ir priorizando las mejores cosas primero. Y la segunda es, si bien acá estoy partiendo de la premisa de que los pozos dinámicamente en fondo son independientes, la verdad es que no son tan independientes, lo vamos a mirar un poquito adelante, pero a pesar de que haya dependencia dinámica, muchas veces para hacer el pozo tipo las empresas lo ignoran. Entonces, asumamos que hay un poquito de dependencia en las condiciones iniciales, por lo tanto cada pozo va a encontrar el reservorio un poquito más depletado. No completamente depletado, porque la transmisión no es perfecta, pero tampoco exactamente condiciones iniciales. Entonces, ¿a qué estoy yendo con todo esto? Que si esto es hoy,
lo más probable es que un pozo viejo tenga un comportamiento y a medida que voy perforando pozos en el futuro, el comportamiento vaya siendo un poquito peor. Voy a hacer un caso extremo, solo para que lo analicemos, pero no es para nada irreal. Esto puede pasar tranquilamente y pasa tranquilamente todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se ve un pozo tipo? Cuando no declino los pozos antes de hacer el promedio. ¿Sí? Y esto, les juro que pasa mucho en las empresas nuestras, por lo menos. Llevo todas las curvas a tiempo cero, ¿sí? Las traslado para el eje X. Esta es esta. Esta la muevo para acá. ¿Sí? Esta la muevo para acá. Y esta la pongo acá. Sí. Ahora que ya las desplacé, permítanme borrarlas para que me quede más lindo, menos enchastre. Las llevo a tiempo cero. No declino los pozos por separado. ¿Está mal? Muy mal. No importa. Lo hago igual porque el soft me lo permite. Entonces, otro color. Hago el promedio entre estas 5 curvas. Supongamos que están más o menos equidistantes, o bueno, no, estas dos pesan un poquito más. El pozo lo voy a tener donde tengo los 5 datos, va a estar más o menos por acá. ¿Sí? Que es hasta donde este se acaba. Ahora, como este pozo es el más reciente y arbitrariamente por ahora es el peor de ellos, cuando desaparece el promedio de los que quedan van a subir, van a mejorar un poquito. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta que se acaba este. Cuando se acaba este, el promedio que me queda es el de estos 3. ¿Sí? Algo así. Cuando desaparece este, el promedio que me queda es el de estos 2. Cuando desaparece este, el promedio que me queda es estos 2. Tengo una curva que es completamente ruidosa, entonces le aproximo una función matemática. Y esta función matemática la extrapolo. ¿Se parece en algo el pozo tipo verde a la historia real de producción de los pozos? En nada. ¿Pasa esto cotidianamente en el cálculo de reservas de las empresas? Todo el tiempo. ¿Está mal? Muy mal. ¿Por qué? Porque no se declinan los pozos antes de construir la curva tipo. Es así de sencillo. Si esto se declinara, esto se declinara, esto se declinara, esto se declinara, el promedio siempre es el promedio negro este y el pozo tipo era este. Que era perfecto. Como esto da un disparate, hay parches. Entonces agarran el tramo que les conviene y hacen algo que pasa por así y mete más volumen. Y son todos parches para solucionar un problema que hay una forma correcta de solucionarlo. En este caso lo hice muy exagerado, pero si tengo muchos pozos y mucha historia y realmente hago esto, que les juro por Dios que se hace, entonces ¿qué es lo que pasa? Tengo esta curva verde que dice acá, en general la forma que tiene es baja y después empieza a subir. Entonces lo que hacen es, bueno, agarran el pedazo que sirve y extrapolan esto. Pero todo esto ya está mal, solamente que está más camuflado que esta parte, que es obvio que está mal porque está inclinando. Pero acá también está pasando lo mismo, tengo los escalones que van subiendo. Pero bueno, nada, eso es un poquito de catarsis, nada más para que sepan. Y si alguna vez lo ven, traten de hacer algo al respecto. Como mínimo, caso óptimo, al final cuando construyen el pozo emparchado,
chequeen al menos que las acumuladas tengan sentido con la realidad, que los caudales tengan sentido con la realidad. Hagan algún control de calidad, porque es muy fácil meterse en el soft y mirar matemática y olvidarse del aspecto físico. ¿Cuál es la forma más fácil de independizarse del aspecto físico? Partir de las premisas correctas y aplicar la metodología correcta. De esa forma puedo cerrar un poquito los ojos y saber que estoy llegando a buen puerto. Si parto de premisas equivocadas y encima no hago un chequeo físico, puedo llegar a un disparate físico. No, eso no lo tenía que borrar. Se miró. Siempre se miró. Bueno, esos son los primeros 5 casos, que son los relativamente simples, los más sencillos, pero que son los ladrillos de la parte de abajo de cualquier construcción de pozo tipo. ¿Sí? Vamos al caso 6. El caso 6 es ¿qué ocurre cuando tengo una cantidad tan grande de pozos que realmente no puedo, no me da el tiempo, no me da la vida para declinar cada uno de ellos por separado? Tengo un montón de pozos que entraron en distinto momento y esto es hoy. Esto es hoy. Tengo 100 pozos, 200 pozos. La primera pregunta que me tengo que hacer, sí o sí, es: ¿en serio los 200 pozos son análogos entre sí? ¿Y el pozo 201 va a ser similar operativa y físicamente a los 200 anteriores? En estos 200 pozos no hice nada distinto. ¿El pozo 2 y el pozo 199 son iguales? No puedo explicar la diferencia entre los comportamientos del pozo 2 y el pozo 199 de ninguna manera. Si la respuesta en serio es no, los hice todos iguales y cerré los ojos, hice una maquinita de coser y perforé todo el campo y quiero hacer el 201 y te juro que todos los pozos son iguales, entonces no me queda otra más que solucionar este problema. Si realmente, mano en el corazón, digo, no, la verdad que los primeros 100 pozos los hice con un distanciamiento distinto, lo hice de una forma distinta, con un equipo de perforación distinto, los terminaba diferente, primero punzaba una capa y al tiempo punzaba otra, y los últimos 50 puncé las 2 capas al mismo tiempo. Si encuentro un motivo válido para decir, no, mira, la verdad que los 200 no son análogos, entonces me quedo solo con la parte que me interesa. Digo, bueno, la verdad que estos 50 son los análogos. Y a esos 50 los declino por separado y hago el pozo tipo como lo que vimos antes. ¿Sí? Pero bueno, si realmente tengo 200 y le creo a que son 200 análogos y el 201 va a ser igual a los 200 previos, entonces tengo que solucionar esto de alguna forma. Y como no tengo tiempo para declinar los 200 por separado, entonces voy a tener que encontrar algún parche. Y ese parche es un poco de lo que no hice en la explicación de recién, donde las cosas daban medio cualquier cosa. Voy a agregar una curva auxiliar. Esta curva auxiliar va a ser el número de pozos activos. Que va a empezar, misma escala, ¿no? O sea que esto es 1. Si había puesto el límite económico a 1 metro cúbico día, si pongo la misma escala acá con 1, con número de elementos, entonces cuando perforo el primer pozo tengo un 1. Cuando perforo el segundo, se me va un 2. El tercero a un 3. Lo voy haciendo más chiquito porque estoy en escala semilog, ¿no? 4, 5, y esto es una escalerita que va creciendo. Asumamos que ningún pozo se cayó, se rompió, lo que sea, o si se cayó, volvió. Hasta que voy haciendo esta escalerita, hasta que llego a donde aparece este último pozo que pasa de 199 a 200. ¿Sí? Esto es 1, esto es 200. Es el número de pozos prendidos que tiene el yacimiento.
¿Qué pasa si ahora, conociendo esta curva y teniendo esta nueva variable, agarro los 200 pozos y los llevo a tiempo cero? Bueno, en el origen voy a tener los 200 pozos activos, porque por definición llevé los 200 inicios a la misma fecha. Entonces esto se me reacomoda, déjenmelo hacer acá al costado. Y tengo el primer pozo que no cambia, y después todos que cuelgan del origen, de distinto largo. ¿Sí? Tengo el 100, el 73, hasta el 199 y el 199, que casualmente fue uno medio alto, y el 200 que está por acá. Entonces, hago esta misma curva roja, esta misma variable auxiliar que hice, pero con los pozos reordenados en tiempo cero. Bueno, originalmente voy a tener que tener 200, es inevitable. ¿Y cuánto tiempo voy a tener 200? Y este tramito, hasta que se acaba la historia del pozo 200. Sé que lo puse, no sé, en algún lugar por acá. Y ahí baja a 199. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que se acaba la historia del 199, que es la segunda más corta. Y así esto va a ir bajando, 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 hasta que vuelve a 1. ¿Sí? Perdón, hasta que vuelve a 1 y ahí se va a 0. Entonces, lo que voy a poder decir, sin ruborizarme mucho, es cuando el total de mis pozos activos está por encima de un determinado umbral, que va a ser mi intervalo de confianza, ¿sí? Va a ser cuánto error estoy dispuesto a incorporar en mi cálculo. Por ejemplo, digamos que cuando tengo más que el 90% de los pozos activos, voy a considerar como que el paquete es representativo del total. Entonces, si esto es 200 y esto es 180, el 180 está acá. O sea, acá tengo 180 pozos prendidos y acá 179. Entonces, quiere decir que estoy por encima del 90% de pozos activos en este periodo. Bueno, a este periodo, o sea, ¿qué es lo que estoy...? Bueno, primero hagámoslo y después veo qué es el error que estoy cometiendo. A este periodo le hago el promedio y a ese promedio lo declino. ¿Sí? Y después lo suavizo. Y este es mi pozo tipo. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Estoy cometiendo el error de ese escalón que hablamos antes y que hablamos en el caso 4 y en el 3. Es ese escalón que cuando desaparece un pozo, esto sube un poquito. Pero lo que estoy diciendo es que 10 escalones, esos 10 escaloncitos metidos en un mar de 200, no son tan graves. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Sí? O, perdón, 20 escalones en 200 no es tan grave. En el caso anterior, que eran 5 pozos, cada uno de esos escalones era un 20%, era un montón. Ahora, si tengo un número gigante de pozos, esto lo podría hacer con 95, por ejemplo, y tolerar menos, ¿sí? Hasta acá. Después, a medida que, o sea, si les toca trabajar de esto, se van a hacer un poquito el ojo de hasta dónde vale la pena o hasta dónde puedo mover esa perilla. Pero ustedes van a tomar la decisión, van a tener que tomar la decisión de hasta cuánto error aceptan incorporar en el método. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no tengo tiempo de declinar todos los pozos por separado. No me queda otra. ¿Es lo mejor? No. ¿Hay soluciones? Vamos a ver algunas cosas mejores. Pero si realmente los pozos son análogos entre sí y quiero usar los 200 pozos en el cálculo del pozo tipo, entonces no me queda otra que hacer esto. Bueno, esta es una de las formas de hacerlo. Hay algunas otras, las vamos a mirar más adelante, donde la hipótesis esa de analogía y de independencia las vamos a poner en tela de juicio. Pero bueno, es una solución de compromiso relativamente light y que no nos va a traer muchos problemas. Pero sí, obvio que acá voy a estar teniendo un poquito de desarrollo de escalón. Y por ahí esta curva da un poco más alta que el comportamiento individual. ¿Sí? ¿Se entiende? Tipo, si todas las curvas bajan más o menos así, está por ahí corta algunas. ¿Sí? Porque es un poquito más
un poquito más optimista, porque sobre el final, cuando van cayendo del 200 al 180, lo que me hace eso es esos escaloncitos al final. Entonces cuando le paso la curva por el medio, sale un poquito más alto. De nuevo, tengo que yo decidir si es aceptable o no. Bueno, yo o sea, tengo que creerlo yo y tengo que convencer a la persona que me lo esté juzgando, sea mi jefe o un certificador. Pero bueno, no es tan grave. O sea, se charla y este número termina definiendo todo. Si tengo un pozo o tengo una campaña de perforación que fueron 20 pozos el primer año y tengo solo, no sé, 6 meses o 9 meses de historia, y es difícil que pueda hacer esto. Porque voy a tener esta curva auxiliar, va a tener una caída muy fuerte al principio y después se va a estabilizar. Entonces, o tomo este tramito, pero es muy chico para declinar, o tomo más, pero deja de ser representativo. Entonces, no siempre lo voy a poder hacer. Bueno, está explicado todo esto. Vamos a hacer otro de los casos un poquito más complejos, que es ¿qué pasa cuando tengo más de un nivel productivo? En este caso estaba diciendo que los pozos eran análogos y no hablé de cuántas capas producía, de cuántos niveles producía. Simplemente dije son iguales. Puede ser iguales porque producen todo de la misma capa, o puede ser iguales porque producen todo de las mismas 10 capas, pero son iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando un pozo está produciendo y abro un intervalo nuevo? Un pozo está produciendo y abro una capa nueva. Acá estaba produciendo la capa A y acá todo este pedazo está produciendo de A más B. Y esto es hoy. Y tengo varios pozos de esta que son así. Se perforaban, se terminaba primero una capa y después al tiempo se abría en otra capa. Entonces, la pregunta, bueno, como siempre, primero, para poder aplicar pozo tipo, este pozo tiene que ser independiente de todos los demás y la capa B tiene que ser independiente de la A. Porque si no, hay dependencia y ya no puedo hacer todo lo que vamos a decir ahora ni lo que venimos haciendo hasta ahora. Pero supongamos que son independientes. Entonces, abrir la capa B en esta fecha es lo mismo que abrirla acá, o lo mismo que abrirla acá, o lo mismo que abrirla al principio. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es armar una curva tipo, o una capa tipo, o un pozo tipo de la capa A y una curva tipo de la capa B. La palabra curva tipo por ahí es mejor, o perdón, la expresión curva tipo por ahí es mejor que la frase pozo tipo. Pero curva tipo en petróleo se usa para otras cosas también, o sea, para curvas teóricas que se machaban con transparencias antes. Entonces, todavía no encuentro una frase que me convenza del todo. Todas son medio imperfectas. Pozo tipo no tiene sentido si voy a estar hablando de comportamiento individual de capas dentro de un pozo. Curva tipo sería mejor, pero tiene otras connotaciones. Elemento tipo podría ser una buena solución. Pero bueno, ¿qué es lo que voy a querer hacer yo? Si realmente son independientes, entonces, al igual que hice antes con los pozos, voy a tratar de independizar los comportamientos de cada una de ellas. ¿Cómo hago? Declino cada cosa por separado. Entonces, este era el comportamiento que tenía la capa A y este es el comportamiento que tiene A más B. Bueno, me quedó gigante, pero se entiende. Entonces, si esto es A y esta curva de acá es A más B, bueno, historia y pronóstico, entonces la resta entre esto y esto es B, ¿sí? Es el incremental que causa B. Ahora, ¿qué pasa? Si hago la resta nada más, ¿qué va a pasar? A es esto, y cuando B hago la resta, supongamos que esto, no sé, es 8 metros y esto es 12. ¿Sí? Por lo tanto, B son 4 metros. ¿Sí? Se ve desproporcionado porque estoy en escala semilog. ¿Sí? Esto es 1 y esto es, no sé, esto es 4. Voy a hacer la resta va a ir bajando. Perdón, va a pasar por arriba. Va a ir bajando hasta acá. Y acá cuando desaparece la A, si estoy restando, no sé, 3 menos 1, o que estoy acá, no sé, 5 menos 1,
y me está dando... Estoy diciendo bien, ¿no? No, quedó... Bueno. Supongamos que esto es 4 también. Estoy haciendo 4 menos 1 y esto era un 3. Entonces cuando este 1 desaparezca y se vaya a 0, me va a quedar 4 contra 0 y va a ser el mismo escalón que me pasaba antes. ¿Por qué? Porque mi declinación no fue lo suficiente. Continúo esto en el tiempo, hago la resta en el tiempo y B llega hasta acá. Perfecto. Entonces tengo el comportamiento de A, el comportamiento de B y el comportamiento de A más B, que en este caso no me sirvió mucho más que para hacer la resta. Supongamos que hice esto para todos los pozos. Tengo discriminado la curva tipo o el elemento tipo A y la curva tipo B. Si agarro todas las A y les hago el procedimiento, los mecanismos de curva tipo o de pozo tipo que veníamos usando, entonces puedo tener al final, una vez que meto todos los pozos en la bolsa, el pozo tipo de A. ¿Sí? Haciendo todo lo mismo que antes, llevando a tiempo cero, haciendo el promedio, suavizando, etc. Lo mismo con el pozo B. Entonces llego a dos pozos tipos que son el de A y el de B. ¿Sí? Cada uno con su caudal inicial, su comportamiento, su límite económico, todo. ¿Cuáles son los únicos recaudos que tengo que tener cuando hago esto? Y en general voy a querer pasarme el caudal económico, porque el caudal económico suele ser algo de pozo. No es que cuando la capa A llega a 1 metro, si la capa B está produciendo 10, voy a ir y voy a cerrar la capa A. No tiene sentido. El pozo va a dejar de ser económico en su totalidad cuando el caudal total del pozo pase por debajo de un determinado umbral. Entonces yo lo que voy a querer es tener juego con los pozos o las curvas tipo individuales de cada capa, de tal forma que cuando la sumo, al final, cuando la suma de todo, sea A, B o 7 capas distintas, cuando la suma de todas esté por debajo del límite económico de pozo, ahí corto todas al mismo tiempo. Y por ahí va a haber una que está produciendo 0,1 y otra que está produciendo 0,9. Entonces necesito que todas se pasen del límite económico individual de pozo. Pero bueno, me quedan discriminadas, entonces le agregué un grado de libertad a mi curva tipo de pozo, o a mi pozo tipo, que es el pozo nuevo voy a perforar, sí, de nuevo, siempre y cuando A y B sean independientes, voy a poder ir a perforar voy a ir a perforar y voy a poder punzar la capa A, punzar la capa B, punzar ambas, punzar primero una y después otra, punzar primero esta y después la otra. Puedo combinarlo o punzar solo una y dejar esa produciendo. Puedo combinarlo porque tengo dos elementos independientes y sé que cada vez que punzo la capa B tiene el comportamiento promedio de todos los pozos de qué pasó cuando puncé la capa B. Y cada vez que punzo la capa A tengo la curva tipo promedio de el comportamiento de todos los pozos o cómo se comportaron todos los pozos a los cuales le puncé la capa A. Así que eso está bastante bueno. El problema que podría llegar a tener es si todos los pozos originalmente los puncé en ambas. Desde el día 1 todos los pozos están en A más B. ¿Cuáles son las dos soluciones que tengo? Si todos los pozos los puncé en A más B y el pozo nuevo lo voy a punzar en A más B, no tengo ningún problema. Hago el pozo tipo como lo veníamos haciendo hasta ahora. Lo único que no voy a poder decir cuánto es de A y cuánto es de B. O no voy a poder en el pozo nuevo punzar solo A y predecir cuánto va a venir. ¿Sí? Porque construí la curva con la información A más B. Entonces no tengo A o B discriminados, tengo A más B. Pero lo que sí podría hacer como solución de compromiso es, y esto ya se toca con temas que no vienen, que no son de este tema, decir, bueno, si bien esto es A más B, puedo sospechar cuánto es A y cuánto es B en función de alguna otra variable. Esa otra variable puede ser una alocación estática, puedo tener mediciones de cada capa. Hay varias formas para alocar verticalmente la producción. Si tengo algunas de esas herramientas, con mayor o menor
grado de confianza, o sea, le puedo creer más o menos, pero si tengo algunas de esas herramientas, entonces puedo decir, bueno, tanto viene la A, tanto viene la B, si bien yo el primer día punce ambas en simultáneo, y con esta distribución que hice yo, a todos los pozos le aplico esa distribución, no necesariamente la misma, sino la correcta o la que yo considero correcta para cada pozo. Llevo todas las A al mismo tiempo cero, todas las B al mismo tiempo cero y hago las curvas tipo de A y B y puedo pronosticar en este pozo nuevo qué pasaría si punzase solo la A o qué pasaría si punzase solo la B, y depende cuán correcta fue mi alocación, va a ser cuán correcta va a ser mi asunción de cuánto viene de cada capa. Pero si bien no es perfecto, se usa bastante. Por ahí no necesariamente para construir pozos tipos, pero alocación vertical es algo que se usa bastante porque si son dos reservorios independientes, yo en algún momento, seguramente en lo posible, en todo momento voy a querer saber cuánto petróleo estoy produciendo de cada una. Por ahora, bueno, no aclaré, pero todo esto que estoy diciendo es mayoritariamente para petróleo. Ahora después voy a hablar un poquito de otros fluidos. Pero me interesa saber cuánto estoy produciendo de cada capa, porque si cada capa es un reservorio, quiero saber el factor de recuperación, la presión, quiero hacer un balance masa, lo que sea, necesito saber la acumulada de esos niveles. Entonces, de alguna forma, para esto o para otra cosa, voy a estar haciendo alguna alocación. Es muy probable que la esté haciendo, o es raro que no la esté haciendo. Bueno, vamos a dejar acá por ahora. Y vamos a seguir con los casos del 8 al 15 en el próximo video. Ya vamos a hacer cosas un poco más complejas y cada vez que le aumentamos complejidad vamos a tener que hacer asunciones nuevas que va a hacer que sea un poquito más impreciso lo que estemos haciendo, pero algunas de ellas, sobre todo el chequeo de interdependencia, son fundamentales. Así que todo esto, en todo momento estamos asumiendo independencia y es algo que lo dimos por hecho y nunca lo chequeamos. Ese chequeo es fundamental. Así que lo vemos en la próxima. Chao.